buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que todo, quiero primero dar los agradecimientos al licenciado Jesús Alberto Cano Vélez, presidente de esta asociación, al maestro Horacio Sánchez Bárcenas por la invitación a esta conferencia. Creo que este tema es muy apasionante para nosotros como los estudiosos en políticas públicas, y quisimos, platicando con el maestro Horacio Sánchez, le llamó mucho la atención y dijo, ¿por qué no dan una plática al respecto? Y poder dejarles a ustedes esta inquietud de seguir estudiando este tema. Entonces, esta plática que vamos a tener con ustedes, primero quiero decirles que me voy a estar disculpando constantemente por varias cuestiones que vamos a ir viendo en el transcurso de la conferencia. La primera disculpa es que quiero darles a ustedes un enfoque histórico de lo que ha pasado realmente en México para que sepamos en dónde estamos parados en el tema con los municipios y con los estados y el mismo gobierno federal, ¿no? En este sentido, nosotros desde la Segunda Guerra Mundial es un punto detonante en el cambio de cómo de la falta de los recursos ya son escasos, ya no son abundantes. Entonces todo paradigma tiene un cambio en toda la mentalidad y en toda la forma de gestionar los recursos públicos. En México, a partir de los años 70, a ver si pusiéramos ahorita me regreso a la siguiente. En México, en los años 70, empiezan a tener su primer intento de cómo orientar el gasto público hacia la consecución de objetivos. En este periodo de López Portillo no se logra dar de tal forma con el éxito, debido a que no tenía todavía claro hacia dónde querían llegar sus objetivos como gobierno. Posteriormente, en los años 80, ya con Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid estaba más preocupado con los factores de la deuda, de la inflación, pero aún así en este periodo se logra dar un factor muy importante, que es el servicio profesional de carrera, que al final de cuentas a la fecha sigue siendo una gran simulación, pero ha sido un intento de crear las estructuras de recursos humanos especializados, que es lo que ahorita estamos platicando aquí con el profesor. Que esto es una situación que el mismo Fondo Monetario Internacional y todos los organismos internacionales estaban presionando al país para que pudiera contar con los mínimos requisitos para poder funcionar como una nación que se requiere crecimiento, que se requería combatir la deuda, que se requería combatir la inflación. Posteriormente, a finales de esta década de los 80, se logra crear el programa más importante que a la fecha sigue siendo uno de los pilares de todo este gobierno, que es el programa de solidaridad con el presidente Carlos Salinas. Es el programa que ha sido replicado en toda América Latina casi, y es uno de los programas más evaluados en la historia de México, ¿no? Es un programa que actualmente se llama Oportunidades, y es un programa que tiene objetivos claros y una buena planeación. Posteriormente, para esto, en el año ya la década del 2000, con Ernesto Zedillo, se considera la primera fase del sistema de evaluación del desempeño. En 1998, con Ernesto Zedillo, se crea lo que he considerado yo como la columna vertebral de cualquier sistema hacendario, que es la estructura programática presupuestal. Entonces la nueva estructura programática creada en 1998 por Ernesto Zedillo es la primera base que se tiene como gobierno para poder tener lo que es el sistema de evaluación del desempeño. Y desde mi particular punto de vista, cuando en los libros no se informa que es la primera fase, la considero como la primera fase, porque ya se habla de un sistema de evaluación del desempeño. ¿Por qué no tiene el éxito este sistema de evaluación del desempeño en el periodo de Ernesto Zedillo? Pues, desafortunadamente no se cuenta con el sustento normativo y el fundamento normativo que le pueda permitir a los siguientes gobiernos tener la obligación de darle continuidad a este tipo de modelos. Entonces, al no tener este sustento normativo,
llega la época del cambio de gobierno, cambio de estafeta, cambiamos de partido, entonces todo este tipo de aspectos no se les da continuidad y llega con Vicente Fox, no le da continuidad a este proyecto y se pierde toda esta estrategia o todos estos avances que se habían logrado con Ernesto Zedillo. A Vicente Fox se le debe un factor muy importante, que es la creación del Coneval en el 2004 con la Ley General de Desarrollo Social. Y uno de los factores más importantes que ha habido en la historia de las reformas hacendarias, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el 2006. Pocos días antes de salir Vicente Fox deja este legado muy importante a nivel nacional, ¿no? Una ley que hacía falta para que todo el país tuviera una forma de hablar en un mismo lenguaje, porque antes no existía, cada quien actuaba de una forma totalmente autónoma, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en 2006, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en sus artículos 110 y 111, es donde establece la parte de la evaluación, la parte de gestionar con resultados, la parte de que Coneval va a evaluar la parte social, y Hacienda y Función Pública se van a encargar de los otros factores. Con la entrada de esta ley, empieza la modificación de otras normas, como en 2007 entra en vigor los lineamientos generales para la evaluación, entran en vigor también, déjenme acordarme, pásenme la otra, entra en vigor los lineamientos, entran en vigor lo que es también la reforma constitucional, el 134, que es la primera lámina para que aquí, 134 que es modificado en 2007, si no mal recuerdo, entra, ya trae la obligación a los 3 órdenes de gobierno, la parte de la evaluación, y este es el que da origen prácticamente a que los 3 órdenes de gobierno, tanto el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, tienen la obligación de gestionar por resultados. Un avance significativo, pero sabemos que a la fecha, aun cuando todas las normas jurídicas y todos los sustentos normativos tienen dan la obligación a los 3 órdenes de gobierno, no necesariamente esto implica que vaya a tener un éxito o que vaya a funcionar. Después de una vez entrada las reformas al 134, en la Secretaría de Hacienda funcionábamos de alguna otra manera, no como una unidad de evaluación como tal. Dependíamos de la unidad de política y control presupuestario, la Función Pública tenía su propia unidad de evaluación y el Coneval obviamente pues tenía su propia autonomía en esta parte de evaluar. Para este entonces se estaba evaluando, pero tampoco se tenía mucha idea, no se tenía idea hacia dónde se tenía que reforzar la estrategia del PBRC. Teníamos por ahí indicios de que la evaluación se quedaba como que corta, no había expertise en los funcionarios, las consultorías todavía tampoco tenían esta parte del conocimiento de la evaluación. Las MIR, muchos consideraban que el tener MIR significaba tener PBRC, entonces era una forma de ir capacitando a todos los niveles, ¿no? Y Hacienda tomó este papel de poder de tratar de motivar y de poder implementar en los 3 niveles de gobierno. Desafortunadamente el personal no era suficiente como para poder brindar este apoyo a todos los estados y municipios. Posteriormente, a mí una de las experiencias que yo creo que el gobierno tiene pendiente y que no ha sabido todavía cómo resolverlo, es la parte del presupuesto basado en resultados. Seguimos haciendo todavía presupuestos inerciales, seguimos haciendo presupuestos políticos. Me queda claro que el presupuesto es un aspecto político, pero también debe de tomarse en cuenta los resultados tanto de las matrices como del desempeño de las evaluaciones. Actualmente ahí hay una laguna muy fuerte
El único presupuesto que se ha hecho realmente con presupuesto basado en resultados es el presupuesto del 2011, que es muy importante que todos ustedes lo conozcan. Es la exposición de motivos que da la Secretaría de Hacienda por obligación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en nuestro artículo 42, que obliga a que el gobierno federal el 8 de septiembre presenta a la Cámara de Diputados el paquete económico. En ese paquete económico hay un aspecto que se presenta siempre, que es la exposición de motivos. La exposición de motivos del 2011 es el primer documento que se tiene como base, donde se justifica realmente cuáles son los incrementos y decrementos del presupuesto, pero con base en resultados. Es el único presupuesto que se llevó a cabo con un presupuesto basado en resultados. De ahí se dejó a un lado y se siguió haciendo un presupuesto inercial, y a la fecha se siguen haciendo presupuestos inerciales. Pocas dependencias, pocos entidades, ya no digamos gobiernos estatales y mucho menos los municipales, utilizan información de desempeño para poder asignar el recurso presupuestario. Entonces, ahí para que esto voy dejando indicios para que se den cuenta cuáles son los retos realmente de los municipios, pero no solamente de los municipios. El gobierno federal tiene muchos retos todavía por qué cumplir, los estados tienen todavía retos que cumplir, y los municipios, no se diga, ¿no? Ellos sí prácticamente ahorita están, parten de una línea de cero, ¿no? En este sentido, el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, que es el mismo que establece la Cámara de Diputados una vez que se aprueba el presupuesto, establece que la Secretaría de Hacienda va a hacer un primer diagnóstico sobre la situación que guardan las entidades federativas sobre la implementación del PBR0. En este sentido, la Secretaría de Hacienda hace su primer diagnóstico para saber cómo se encuentran los estados. Desafortunadamente fue un diagnóstico más como tipo cuestionario, donde no se pudo observar el avance que tenían las entidades federativas. Pero ya teníamos una base de avance para conocer cómo se encontraban las entidades en el tema del PBR0, ya que estaban obligados, pero como pasa en todos los gobiernos, hasta que no te llega una auditoría o hasta que no te llega un requerimiento, no te das cuenta y estás dejando de cumplir con un factor muy importante. Y de ahí que los recursos de los estados todavía siguen siendo muy discrecionales, o sea, todavía siguen teniendo ciertos factores de opacidad en los recursos, de que no rinden cuentas, de poca transparencia. Posteriormente, ahora sí ya voy a empezar a llegar al tema que nos compete y trataré de ser más breve. Con la entrada, como los últimos días de gestión del presidente Felipe Calderón, se presenta la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta ley era muy importante para los tres niveles de gobierno, ya que el gobierno federal hablaba en unos términos, los estados hablaban en otros y los municipios en otros. Entonces, no podíamos comparar peras con manzanas y hablábamos en un lenguaje totalmente distinto, no sabíamos quién estaba mejor o quién estaba peor, no podíamos comparar nada en este sentido. Entonces, con la entrada de esta ley y como ya se venía trabajando con la armonización contable, aspectos relevantes en todos los gobiernos. Y por primera vez en el artículo 79 se establece ya la obligatoriedad para los entes públicos de contar con su programa anual de evaluación, que es una planeación de la evaluación. Este es un primer avance y aquí me permito la segunda disculpa y una justificación, yo lo digo como una justificación porque es complejo entender esta parte de los municipios. Yo les comento lo siguiente. Por un lado, me voy a contradecir también en un punto, porque estamos hablando de alrededor de 2.473 municipios con 16 delegaciones, de los cuales 570 simplemente son
están en Oaxaca. Hay como 3 o 4 estados que solamente tienen 5 municipios. Hablamos de municipios como Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, como delegaciones como Iztapalapa, que el presupuesto que tienen y el índice per cápita de sus poblaciones es mayor a la de muchos estados. Y hablamos por otro lado de municipios tan chiquitos que el recurso que tienen es solamente para sobrevivir. Entonces aquí, ¿cómo vamos? Cuando hablamos de entes públicos y cuando hablamos de que tienen que preparar su programa anual de evaluación, ¿cómo van a ser estos municipios chiquitos, a diferencia de los grandotes que tienen una estructura bastante cómoda para poder establecer y que tienen la obligatoriedad de rendir cuentas a la población? En este sentido, por eso dije que me iba a contradecir, pero por otro lado, cada peso y cada recurso público requiere también una rendición de cuentas. Entonces, aquí entramos. Adelante. Disculpa que te interrumpa, pero para hacerle un poco más dinámico el proceso, lo que ha pasado es que en los últimos años se ha fijado mucha normatividad. Maestro Arechi. Señor. Ha habido mucha normatividad en la materia. Perdón, le pedimos al auditorio que si por favor dejamos que concluyan los ponentes. Después haríamos bueno, una ok. ronda de preguntas. Ok, no, es que Tiempo suficiente para que ustedes puedan plantear sus inquietudes. Es que para que, sí. Para que ambos puedan concluir con sus Ok, de acuerdo, me parece bien. Por favor, Sí. gracias. Perdón, ahorita fortalecemos esto. Sí, Me gusta que se entre en debate, creo que es la forma de poder despertar y que este tema cada vez todos los expertos, los que conocemos de este tema, opinemos. Yo veo, por ejemplo, en el Twitter, busco a veces comentarios, hay una opacidad de todos, nadie opina, nadie dice, o es por desconocimiento, o a veces o es falta de interés. Okay, perdón, ya le... Sí, entonces al final quiero Sí, por precisar favor. unos aspectos. O sea. Ok, sí. Entonces, en este sentido, la disparidad de los municipios y delegaciones en México es abismal. Pero por otro lado, creo que también es una obligación. Al momento de hacer la ley, al principio decíamos nosotros, híjole, pues está muy rígida. Los diputados y los senadores aprobaron esta ley que realmente difícilmente se va a cumplir con todos los municipios. Los municipios estaban obligados a presentar su programa anual de evaluación en abril del año pasado. Hoy día todavía no les ha pegado a los municipios esta obligatoriedad de rendir cuentas, transparencia, evaluación, porque todavía las auditorías no les han llegado todavía a ellos a tocar este punto. Pero en el momento que empiecen las auditorías y que vean que hay una falta de los municipios por cumplir con este tipo de obligaciones, se va a venir una cadena de necesidades para los pobres municipios, donde van a tener que dar una explicación, y esa es una parte que también la Secretaría de Hacienda no ha planeado, cuál va a ser su estrategia de atención hacia los municipios. Ya se tuvo una estrategia para los estados, un año completito se pasó tratando de capacitar, se le apoyó con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchos estados desaprovecharon estos recursos y no los ejercieron para mejorar sus estructuras, pero al final de cuentas siempre había una capacitación constante a los estados. Pero son 32 estados, ¿no? Estamos hablando de una dimensión de casi 2.500 municipios. Y yo no veo ni a Hacienda ni a nadie preocupado con el tema. Por eso esta conferencia era un poco encaminada a decir qué va a pasar, qué está pasando, quién va a alzar la mano a decir quién va a apoyar a los municipios, porque al final de cuentas es un desconocimiento, es una falta de que si los estados, a veces hay estados que todavía, por ejemplo, no tienen estructura programática, que es un aspecto elemental para poder tener un presupuesto basado en resultados. Ya no se diga ni los municipios, siguen teniendo bolsas, siguen teniendo paquetes económicos
confunden programas con acciones, es decir, todavía no se tiene esta parte cultural del tema. Y aparte el gobierno actualmente también, teniendo un plan nacional de desarrollo, tiene sus objetivos estratégicos y subir, todas desalineadas, no hay esta alineación que te permita tener esta coherencia. Ahora los municipios, no entiendo cuál va a ser la estrategia de atención por parte del gobierno, que es, a final de cuentas, el que tiene esta obligatoriedad. Voy a interrumpir un momentito. Exclusivamente en la parte de aplicación de la Ley General de Continuidad Gubernamental para Estados y Municipios, ahí quiero acotar un asunto muy importante. Hay recursos, la misma ley establece recursos de X cantidad a partir de un número determinado de municipios para que ponga su sistema de contabilidad gubernamental. Entonces, sí hay, lo que pasa es hay mucha apatía de estados y municipios y no lo aplican. Yo tuve la experiencia de trabajar en el estado de Morelos el año pasado y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normalización contable, no, yo la busqué y yo dije, bueno, ya está, y nada, o sea, ese es el problema. Pero no está, o sea, yo he visto que se trabaja mucho en la federación. En la federación existe el CONAC, el Consejo Nacional de Administración Contable, ¿sí? Que hasta hace poco la dirigía Alfonso Medina, lo quitaron a él, ahorita no me acuerdo quién se quedó. Pero a nivel federal me parece que sí hay esa disposición. El problema es a nivel estatal y municipal, donde hay mucha deficiencia, donde hay mucha apatía en ese tema. Ahora, perdón la interrupción, después vuelvo. Tenemos, bueno, como dice aquí el compañero, tenemos la armonización contable, pero ese es un punto. Tenemos también el programa anual de evaluación, que es el que establece el artículo 79, y tenemos la rendición de cuentas, la transparencia, es decir, es un factor, este es un factor de la contabilidad importante, pero para poder gestionar los otros dos puntos se requieren estructuras programáticas que los municipios desconoce todo el mundo la situación de los municipios. Les platico que este diagnóstico que está por entregar la Secretaría de Hacienda está obligada a presentarla el último día hábil de abril, de acuerdo al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La Secretaría de Hacienda lo único que va a hacer es el diagnóstico del PBRC a 32 entidades y a 32 municipios, a los más grandes. ¿Qué pasa con el resto de municipios? ¿Cuándo vamos a tener el esquema general de todos los municipios? Esa es la complejidad. O sea, no estamos hablando de 32 estados. Si con 32 estados el gobierno federal no pudo, yo no me imagino con 2.500 municipios cómo lo va a hacer. ¿Qué estrategia va a usar? Y aquí es donde se aprovechan muchos consultores a ofrecer los servicios como lo ofrecieron también a los estados, mal asesorados, mal elaborados. Entonces invierten dinero y lo tiran a la basura prácticamente, ¿no? Porque no está bien planeado el recurso como debería de ser. Entonces, dentro de los retos que se tienen en este tema del PBRC, que al final de cuentas es no solamente gestionar por gastos, sino gasto por resultados, que realmente nosotros los ciudadanos sepamos que cada peso que se está invirtiendo en un programa social va a tener un efecto. Desafortunadamente, si en el gobierno federal tienen todavía sus deficiencias, sabían que casi el 70% de los programas que existen en el gobierno no tienen bien cuantificada su población objetivo, que el gobierno federal no cuenta con una contabilidad de costos, que son aspectos relevantes para poder nosotros determinar un presupuesto basado en resultados, a final de cuentas. ¿Cuánto requerimos? ¿Cuál es el costo unitario de un apoyo económico que brinde cualquier programa? No lo sabemos. Muchas veces, al no tener bien definida la población objetivo, no saben hacia dónde van a canalizar sus objetivos. Y solamente los diputados o el mismo secretario de Hacienda o la subsecretaria o el subsecretario de egresos canalizan recursos de acuerdo a las exigencias políticas o de acuerdo a las estrategias políticas, pero no de acuerdo a la población objetivo que se pretende. Los estados
tienen buenos intentos. Podemos pasar la pantalla de cómo se encuentran los estados. Es la última, me parece. De las últimas, yo creo. Sí, ya me los encuentran. Sí, si quieres, un poquito más, por favor. Un poquito más, Ahí. Esa. Aquí tenemos este es el segundo diagnóstico que se realizó, que se entregó el año pasado a la Cámara de Diputados. Aquí podemos ver cuál es el avance global que obviamente está Baja California, el Estado de México, Jalisco y el Distrito Federal. Y por otro lado tenemos los otros contrastes que son Baja California, Coahuila, Tamaulipas. Baja California, no me lo van a creer, pero todavía no tiene estructura programática presupuestaria. O sea, un estado que todavía no cuenta con una estructura programática, que todavía cuenta con bolsas para canalizar sus recursos como antes de 1998. Digo, el gobierno federal en 2007 hace toda esta modificación también a la estructura programática y se crean los programas presupuestarios a partir de 2007. Pero aquí, por ejemplo, Baja California, siendo un estado, creo que tiene la obligatoriedad y todavía no lo ha hecho. Por eso está en último lugar. Para poder tener nosotros un PBRC, la columna vertebral, o como le he dicho yo, lo he bautizado, es el ADN de toda una estrategia o de todo un programa, que es la estructura programática. Entonces aquí podemos ver, esto ustedes lo pueden ver en la página de transparenciapresupuestaria.gov.mx de la Secretaría de Hacienda, que ahí se presenta todos los aspectos. Este diagnóstico se dividió en 3 componentes, que fue el PBR, el SET y la transparencia. Creo que, bueno, no sé, creo que este tema da para más. Quisiera, a veces, cada punto es una conferencia en sí. Sé que el tema me desvié mucho, la parte de municipios, pero creo que era también importante ver el contexto general para que se den cuenta que si el gobierno tiene todavía un compromiso y un reto impresionante, si pusiéramos una calificación al gobierno federal, el gobierno federal tiene 6 de calificación en implementación del PBRC. Los estados que están como, el gobierno federal es el benchmark de los estados, entonces se pueden ver que muchos de los estados, aunque Baja California esté en un 88%, si tenemos al gobierno federal como 6, estarían reprobados. Nadie ha hecho todavía un presupuesto basado en resultados, que eso es lo más lamentable. O sea, muchos nos venden, sí, acaban de salir en los medios que hay transparencia, que hay rendición de cuentas, que se acaba de abrir, que la página de transparencia presupuestaria la acaba de comentar el mismo secretario de Hacienda. Sí, pero ¿qué está pasando realmente con el presupuesto basado en resultados? ¿Cuándo vamos a tener un presupuesto basado en resultados en el gobierno, en los estados? Y obviamente pues, esto va a jalar para los municipios. O sea, es una situación inercial hacia abajo. Pero si todavía tenemos problemas en estos niveles, hacia abajo, digo, no creo que haya buenos resultados.